Bienvenidos a mi canal, TV El Catracho. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición. Le confirmo, le doy el nombre de lo que decía la Cancillería, un político hondureño. No, tiene nombre y apellido. Estados Unidos ha solicitado a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Todo comenzó con un misterioso tuit de la Cancillería de Honduras confirmando que había pedido a la Corte Suprema de ese país que aprobara la extradición de un político hondureño, sin dar más detalles. Ese político hondureño es el expresidente Juan Orlando Hernández, mediante una fuente dentro del gobierno de Honduras, a la notificación que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras envió a la Corte Suprema este lunes. En el documento se informa de la solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a Estados Unidos de Juan Orlando Hernández, quien está protegido por los fueros, hay que decirlo, del Parlamento Centroamericano, del Parlacén. Reacción del exmandatario de Juan Orlando Hernández, que tanto lo he esperado. Le ha llegado su hora, expresidente Juan Orlando Hernández, y le ofrezco el espacio para que se pronuncie en público sobre el tema, no solo para los hondureños, sino para el mundo. Esto recientemente sobre la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reveló públicamente que había impuesto restricciones a la visa del expresidente para entrar a ese país. Hernández escribió una carta abierta en la que dice que se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales de la decisión. Tal vez también se esté enterando en este momento por este medio de comunicación, por este servidor, de que es formal, es un hecho, es una realidad. Hay una solicitud de extradición en su contra, expresidente Juan Orlando Hernández, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, también Juan Orlando Hernández ya había señalado que su gobierno se enfrentó, dice, de manera valiente contra el crimen organizado en todas sus formas. Señaló en su momento, además, que le sorprendía que la decisión, según él, del gobierno de Estados Unidos, se basara en reportes de medios de comunicación y declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su gobierno o tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. Indicó también que durante su gobierno se redujo en un 83% el tránsito de droga por Honduras, pasando de 87% antes de que asumiera el cargo en 2013 a solo el 4%, imagínense, en 2020. Sin embargo, el narcotráfico llegó en Honduras hasta el círculo cercano, como usted sabe, de Juan Orlando Hernández, su hermano, Tony sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por narcotráfico, entre otros delitos. Según la fiscal, el hermano del entonces presidente estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de varias toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Hernández sobornó a los agentes del orden para proteger los envíos de drogas, organizó una seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína y negoció grandes sobornos de importantes narcotraficantes a poderosas figuras políticas. Tony Hernández se había declarado inocente de todos los cargos, tal cual su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández. El nombre del propio presidente, recuerde usted, fue mencionado en juicios contra narcotraficantes, aunque la justicia no había formulado cargos contra él. Juan Orlando Hernández catalogó esos testimonios en su momento como falsos y mentiras evidentes. Aún así, el 27 de enero de este año, el Distrito Sur de Nueva York emitió orden de captura en su contra. Dicho esto, le muestro el documento. Aquí lo tengo, con sellos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de la República. Me voy a tomar un tiempo nada más. Está numerado como nota verbal número 005-DSM-2022 y lo dice claramente: la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional presenta sus atentos saludos a la Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir nota verbal número 119 de fecha 14 de febrero de 2022 referente a solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias J-O-H. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aprovecha la oportunidad para reiterar a la Corte Suprema de Justicia las muestras de su más alta y distinguida consideración
sello, lo ve usted ahí en pantalla, del lado izquierdo, de la Corte Suprema de Justicia, Presidencia, recibido 14 de febrero de 2022 a las 4:23 de la tarde. Por el otro lado también, sello oficial, 14 de febrero de 2022, 4:20. Lo que está usted viendo en pantalla son imágenes que nos llegan en este momento de lo que ocurre en la colonia San Ignacio, presencia policial y militar. La colonia San Ignacio es en donde se encuentra la residencia, de hecho están en las inmediaciones de la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué tan factible te parece que después del antecedente de Tony Hernández, cadena perpetua, 30 años, Juan Orlando Hernández vaya a encontrar una sentencia parecida? ¿Qué crees tú con los elementos que hasta ahora hay? Si Juan Orlando Hernández es extraditado a los Estados Unidos, él está viendo los mismos cargos que tenía Tony Hernández en su contra. Entonces sí es posible que Juan Orlando Hernández también reciba una cadena perpetua si es convicto aquí en los Estados Unidos. Y en mi opinión, Fernando, como había dicho, la evidencia es totalmente contundente. Entonces, para mí, fácil va a ser convicto aquí en los Estados Unidos. Estás hablando de la policía que está ahí en su casa. La Corte Suprema, Fernando, no tiene que autorizar el arresto provisional. Entonces, posiblemente, yo creo que lo van a arrestar y entonces la Corte Suprema de Honduras tiene que decidir si lo van a extraditar, pero el arresto provisional se puede ejecutar ahora mismo. El problema, Mike, es que hay que recordar que Juan Orlando Hernández es diputado del Parlacén, del Parlamento Centroamericano, y eso le da inmunidad. Es por eso que tiene que accionar la Corte Suprema de Justicia, si no se estaría operando ilegalmente con el tema de la inmunidad. Parlacén no puede brindar el privilegio de inmunidad si una persona, en este caso Juan Orlando, no tiene inmunidad en su propio país. Y ninguna persona tiene inmunidad en Honduras, porque cuando Porfirio Díaz estaba encargado del Parlamento hondureño, él quitó esa inmunidad de todas las personas. Aparte de eso, los Estados Unidos no reconoce la inmunidad que da el Parlamento de Centroamérica, y esta entidad ha dado inmunidad a muchos políticos de Centroamérica que son corruptos. Entonces, yo espero que la presión contra de la Corte Suprema hondureña va a ser muy fuerte. Ahora una presidenta nueva, Xiomara Castro, entonces esperamos que vayan a hacer las cosas bien. Prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia, no así para el gobierno de la primera mujer presidente de Honduras en la historia. Creo que es más sobre sobre la Corte Suprema de Justicia que la presidencia, ¿no lo crees, Mike? Sí, va a ser de la Corte Suprema, pero también Xiomara Castro también puede presionar. Va a haber presión de los Estados Unidos, del Departamento del Estado. Entonces, la Corte Suprema va a ver el lugar en la historia hondureña, que el papel que van a jugar ahora con la extradición de Hernández. Entonces, como dices, Hernando, es complicada, pero yo creo que la Corte Suprema va a tomar en cuenta que esto va a dañar mucho a su país si no van extraditando a una persona que convirtió a Honduras a un narcoestado, A ver, si existe la posibilidad de fuga, porque la hay, cuando estás hablando
de que esto se da a conocer a las 4:23 de la tarde a la Corte Suprema de Justicia, se le da a conocer la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué no emitir una alerta roja de Interpol ya? Interpol no puede no puede detener en Honduras. Entonces, eso tiene que ser parte del gobierno hondureño. Y aparte de eso, pues siempre es un proceso formal donde solicitan el arresto provisional, y eso va a tener que hacer por la policía o las fuerzas de seguridad, los militares de Honduras, detenerlo, y luego la Corte Suprema tiene que decidir si lo van a mandar a los Estados Unidos. Aparte de eso, para la CEN tiene un reglamento que la autoridad competente del país origen de esa persona, otra vez en el caso de Hernández, puede revocar esa inmunidad. Entonces, hay muchas maneras, pero yo creo que el gobierno hondureño quiere detener a Hernández ahora mismo antes de que se dé la fuga. Si no es que ya se dio la fuga, ese es el punto importante. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ya vimos el movimiento policial y militar en la colonia San Ignacio, justo a esta hora de la noche, a las afueras, en las inmediaciones de la residencia de Juan Orlando Hernández. Gracias por ver el video. Y recuerda, si te gustó, dale like, y si no, dale dislike. Pero suscríbete para que puedas recibir las notificaciones de los videos que subo todos los días. Adiós.